A veces, después de que ocurren ciertas cosas, ya no es posible hablar como antes. Ya no es posible fingir que todo sigue estando en debate, que algo podría cambiar, que todo está lejos de ser definitivo. Ya no es posible consolarnos con frases como esperemos, quizás se pase solo, o ¿y si esto es solo un error? Recientemente se publicó un video mensaje del doctor Egon Cholakian, y si lo vieron con atención, comprendieron una verdad simple pero pesada. Una de las oportunidades clave que permitían a la humanidad contar con un futuro seguro ya se ha perdido. ¿De qué se trata? De un centro de peligro climático, una región que se está calentando más rápido y con mayor intensidad que cualquier otro punto del planeta. Bajo Siberia se encuentra una gigantesca pluma magmática. En escala, es comparable a todo el continente australiano y no desaparecerá por sí sola ni se disolverá milagrosamente. Se está volviendo más activa porque cada vez entra más energía adicional en el interior de la Tierra, lo que de hecho calienta el núcleo y provoca el ascenso del magma. Y si no se hace nada, la presión interna solo seguirá aumentando. Y cuando la presión crece de manera incontrolable, esto desemboca en una explosión. No solo Rusia estará bajo amenaza, la destrucción afectará a todo el mundo. Esta catástrofe desencadenará una reacción en cadena de acontecimientos que harán imposible la vida en la Tierra. Por una coincidencia, exactamente hace un año expuse una previsión de estos acontecimientos en uno de mis videos. Hasta el día de hoy sigue siendo el video más visto de mi canal. Y aún disponiendo de esta información, siendo plenamente consciente de la trayectoria de un escenario catastrófico, no podía haber imaginado que en tan solo un año la situación se deterioraría de forma tan crítica. El doctor Egon Cholakian lleva varios años hablando públicamente de esto. Al mismo tiempo, la comunidad científica de Alatra y los voluntarios de la organización llevan más de una década alzando la voz sobre este problema. Pero lo más importante es que no se limitaron únicamente a hablar del problema. Identificaron una solución real y práctica que realmente existía: impedir que la presión bajo Siberia alcance un punto crítico mediante la liberación gradual, controlada y segura del exceso de gas y lava, reduciendo la presión interna de la Tierra. En otras palabras, llevando a cabo una desgasificación planificada y controlada. En uno de sus videos, el doctor Egon Cholakian explicó esto de una forma más clara posible, sin fórmulas complejas, para que el proceso de desgasificación sea comprensible para todos. Lo recordaré brevemente. Imaginen un globo azul ordinario. En este ejemplo, el globo representa nuestro planeta Tierra. Ahora imaginen una bomba que infla ese globo. La bomba representa la influencia cósmica externa y los procesos internos que calientan el núcleo de la Tierra. A medida que el núcleo se calienta, el manto se funde y el magma caliente asciende y aumenta de volumen. Pueden ver cómo el globo se hace cada vez más grande. Se infla desde el interior. Esto es la acumulación de presión interna dentro del planeta. Y si siguen bombeando aire y no hacen nada más, en algún momento el globo simplemente estallará, de forma abrupta, inesperada, con consecuencias devastadoras. Ahora imaginen que el globo se perfora cuidadosamente en un punto concreto mediante un sistema de goteo. Esto es lo que se propuso para la región siberiana: perforar numerosos pozos a través de los cuales el exceso de gas y lava pudieran escapar de manera gradual. Hay un regulador de flujo que controla la velocidad de liberación del aire. Se abre suavemente, no de golpe. El aire comienza a salir poco a poco.
la presión disminuye y, lo más importante, el globo deja de inflarse de forma tan agresiva, incluso si la bomba continúa funcionando. Esta es la esencia de la desgasificación planificada. No detener los procesos en el interior de la Tierra, lo cual es imposible, sino hacerlos lo más seguros y controlables posible, evitando una explosión catastrófica. Era la única vía realista propuesta para prevenir el desastre y salvar miles de millones de vidas. Sí, el método no era perfecto. Sí, implicaba riesgos, pero era la única oportunidad que daba tiempo a la humanidad. Era, porque esa oportunidad ya la hemos perdido. Como dijo Egon Cholakian en su video, a pesar de mis reiterados llamados para que se tomaran medidas, parece que la comunidad humana ha optado por ignorar la ventana de oportunidad para iniciar acciones preparatorias destinadas a una desgasificación controlada de la pluma magmática siberiana en el territorio ruso. Hoy estoy emitiendo una declaración oficial de que la desgasificación de la pluma siberiana ya no ayudará a la situación. Hemos perdido la oportunidad en la que una desgasificación controlada podría haber sido una solución viable. Hoy ya no lo es. Y aquí es importante poner los puntos sobre las íes de inmediato. No se puede decir que la gente no conociera la amenaza que representa la pluma siberiana. No se puede decir que nadie hubiera oído hablar de ella. Y desde luego no se puede decir que no hubiera información disponible. La información procedente de los informes de ALLATRA, así como de los videos del Dr. Egon Cholakian sobre este tema, se difundió por todo el mundo. Los voluntarios de ALLATRA, junto con una enorme cantidad de personas preocupadas por este problema, publicaban videos de forma masiva en sus blogs. Innumerables videos y publicaciones en distintos idiomas, artículos, podcasts, entrevistas. Los videos sobre una posible erupción de la pluma siberiana acumulaban millones de visualizaciones. Este tema se debatía en todo el mundo. Fragmentos de los mensajes en video de Egon Cholakian fueron vistos, compartidos y comentados, incluso por aquellos que hoy fingen que no está pasando nada grave. Incluso en regiones donde los temas planteados por ALLATRA están actualmente prohibidos. En la propia Rusia, donde ALLATRA ha sido declarada extremista a instancias de la red anticulto de Alexander Dvorkin y sus Razirs, los ciudadanos comunes en las redes sociales plantearon y siguen debatiendo la amenaza de una erupción de la pluma siberiana. Incluso esos mismos anticultistas que durante más de una década llevaron a cabo una campaña de descrédito contra ALLATRA no perdieron la oportunidad, en sus conferencias, reuniones anticulto y chats cerrados, de ver y comentar nuestros videos. Rusia, en general, muestra de forma evidente una especial, en algunos momentos incluso enfermiza, inclinación hacia este científico estadounidense, que fue quien más alto dio la voz de alarma sobre el problema de la pluma magmática siberiana. Basta con observar el flujo de publicaciones en los medios rusos en 2025. Aparecían artículos en los que supuestos expertos, que en realidad eran perros adiestrados de la red anticulto, intentaban desacreditar al Dr. Cholakian por un mísero bocado de presa, llamándolo inteligencia artificial, un falso, y calificando la información sobre la pluma siberiana de disparate. Incluso le dedicaron el horario de máxima audiencia en los canales federales de televisión e intentaron manchar su reputación. Y todo ello, a pesar de la prohibición del movimiento internacional social ALLATRA en el territorio de Rusia. Es asombroso. Ya lo han prohibido. Ya lo han expulsado. Ya le han privado de cualquier posibilidad de realizar investigaciones y obtener datos que podrían ayudar a abordar el problema climático derivado
de la creciente amenaza de una erupción de la pluma siberiana. Y sin embargo, siguen hablando de ello. Simplemente no pueden olvidarnos ni permitir que la gente respire libremente. Estos chacales anticulto, hambrientos de sufrimiento humano, perdonen, pero se comportan como un abusador en una relación que él mismo lo destruyó todo. Él mismo maltrató y expulsó, y ahora merodea, espía en las redes sociales, y le cuenta a todo el mundo que mi ex es horrible. No puede ni olvidar ni soltarlo. Al mismo tiempo, y aquí es donde la paradoja se vuelve evidente, en Rusia los activistas anticulto y los medios afiliados a ellos no ignoraron este tema ni lo dejaron pasar de largo. Al contrario, dedicaron deliberadamente tiempo, recursos y esfuerzos a suprimirlo o a desacreditarlo abiertamente. Bajo la batuta de Dvorkin, el autoproclamado gran sectólogo de toda Rusia, este tema fue calificado como una noticia falsa difundida por la terrible secta Alatra. Así, de forma desesperada, intentaban tapar los ojos y los oídos de sus propios ciudadanos con aquello con lo que, al parecer, Dvorkin gusta agasajar a sus amantes en un arrebato de pasión. De ello hablé en detalle en uno de mis videos en mi canal. La información sobre la pluma siberiana estaba disponible públicamente. Este tema estaba presente en el espacio informativo y se debatía ampliamente a nivel público. Por lo tanto, se puede decir con honestidad una sola cosa: nos oyeron, pero no nos escucharon. Lo que ocurrió con el clima en 2025 y lo que ocurrirá en 2026 habla por sí solo. Esto no es una coincidencia, no es de repente. Es el resultado directo de decisiones que nunca se tomaron o que se tomaron con plena conciencia de las consecuencias devastadoras que acarrearían. Quiero subrayar que es exactamente lo que hicieron los científicos y voluntarios de Alatra. Imaginen no una tragedia aislada, no una catástrofe local, sino una enorme bomba sin un temporizador, ajustado con precisión, integrada en los cimientos de la casa común en la que vive toda la humanidad. Esa bomba es la pluma magmática siberiana, un volumen colosal de magma incandescente, gases y presión que se ha ido acumulando durante milenios y que, durante todo ese tiempo, ha seguido ganando energía. Y precisamente en esta realidad aparecen personas que no tienen ningún poder ni presupuestos multimillonarios, pero que invierten sus propios recursos y su tiempo, y en el sentido literal incluso de toda su vida, en tres cosas clave. En primer lugar, revelan una amenaza de escala planetaria y llaman a las cosas por su nombre, sin adornos, de manera directa. En segundo lugar, explican por qué esta amenaza es real y qué consecuencias tiene no solo para una región, sino para todo el planeta. Y en tercer lugar, y aquí es donde está lo más importante, presentan una solución práctica ya preparada, respaldada por datos científicos. Subrayo, respaldada por datos científicos. No se trata de que algún día quizá lo inventemos. Se trata de una solución que ya se aplica en determinadas zonas. La desgasificación planificada es un principio que se utiliza desde hace mucho tiempo allí donde se genera un exceso de presión, en la industria, en la geología y en los sistemas de ingeniería. Alatra propuso ampliar este enfoque ya conocido a una escala planetaria, porque detener los procesos que tienen lugar en el interior de la Tierra no es posible, pero eliminar la tensión crítica sin provocar una explosión, utilizando la experiencia de la desgasificación controlada, era completamente realista. Y en ello reside un valor colosal, porque los voluntarios de Alatra no solo dijeron, todos estamos en peligro,
no solo llamaron la atención, sino que ofrecieron un esquema real y funcional para neutralizar la amenaza. Sí, con riesgos. Sí, complejo. Sí, que requería un esfuerzo, una organización y una responsabilidad enormes, pero ofrecía una oportunidad real de que pudieran salvarse miles de millones de vidas. Nuestros voluntarios hablaron de ello, advirtieron con antelación durante años, de forma constante, con argumentos. Los voluntarios de Alatra no empezaron a hablar de ello cuando se volvió algo de moda o rentable. Durante muchos años explicaron qué es la pluma siberiana, mostraron datos que señalaban su actividad, hablaron de posibles escenarios de desarrollo futuro y propusieron una solución práctica concreta, la desgasificación planificada. Y es importante subrayarlo. No se trataba de eslóganes, ni de fantasía, ni de misticismo. Se trataba de un enfoque técnico respaldado científicamente. En paralelo, también se abordaron otros temas. Los generadores atmosféricos de agua, GAA, como solución a la amenaza de la contaminación crítica de la biosfera por nanoplásticos, así como la necesidad de una visión integral de los procesos en la atmósfera, los océanos y el interior del planeta. ¿Y qué ocurrió? No fueron escuchados. Y hoy, como dijo el doctor Egon Cholakian, la desgasificación de la pluma siberiana ya no ayudará. Hubo una oportunidad, pero la humanidad la desperdició debido a la codicia de individuos concretos que toman decisiones importantes en Rusia. Como resultado, por instigación suya, lo que comenzó entonces continúa hasta hoy. Acoso, descrédito, prohibiciones y persecución a Alatra por parte de la red anticulto. Todo ello constituye un acto monstruoso y deliberado de exterminio de la humanidad. ¿Y quién es capaz de cometer un crimen así? ¿Quién puede destruir con tanta crueldad no solo a personas inocentes, sino a toda la humanidad, incluida su propia familia y sus propios hijos? ¿Quién obtiene placer del hecho de que un médico que diagnosticó a un paciente y propuso un tratamiento real sea silenciado, expulsado del hospital, privado de recursos para la investigación y de acceso a medicamentos, torturado, estigmatizado y despojado de su condición de ser humano, etiquetado como sectario? El autor de actos tan sádicos solo puede ser una persona privada de empatía y con graves trastornos psicológicos. Y uno de esos brillantes psicópatas hoy mueven con sus propias manos los hilos del poder en Rusia, susurrando sus directrices a las fuerzas de seguridad, así como al sistema legislativo y judicial. Sí, hablo de Alexander Dvorkin, el profesor ruso, sectólogo y experto en extremismo, que actúa a través de su estructura totalitaria RASIRS, la Asociación Rusa de Centros para el Estudio de las Religiones y las Sectas. En realidad, es profesor y teólogo como mucho en las páginas web de sus propios seguidores, mientras que la comunidad académica conoce desde hace tiempo su verdadero rostro. Una vez más, me remito al video en el que se analiza en detalle quién es realmente esta persona y qué prácticas perversas lleva a cabo mientras se esconde tras la máscara de un recitador con sotana, supuestamente defensor de la sociedad frente a las terribles sectas. También es un genio en su locura porque, a pesar de informes médicos confirmados sobre trastornos mentales, logró poner de rodillas a una enorme potencia nuclear y obligar a toda la cúpula dirigente a bailar exclusivamente al son que él marca. El resultado es que Rusia ha emprendido el camino de un endurecimiento autoritario que recuerda al periodo de las represiones estalinistas de 1937. En esencia, ya se está convirtiendo en Corea del Norte 2.0.
Si volvemos al tema de la pluma siberiana y a la analogía con el médico, en este caso el movimiento Allatra y su grupo científico actúan como el médico. Sin embargo, ocurrió que ciertas personas en Rusia, que evidentemente tenían sus propios intereses en la región siberiana, se habían acostumbrado demasiado al tintinear de las monedas de oro en sus bolsillos. Siberia, de hecho, representa una región altamente rentable en muchos aspectos. Un sabroso bocado para personas cuyo capital y beneficios dependen directamente de la industria y del sector extractivo actuales en la región siberiana. Y para ello se volvió claramente absolutamente insoportable el hecho de que los voluntarios y el grupo científico de Allatra tuvieran razón en sus pronósticos. Advertimos repetidamente que las catástrofes asociadas a la activación de la pluma magmática bajo Siberia solo irían en aumento. De hecho, ustedes mismos lo están observando. Como consecuencia de la acción de la pluma, durante una sola semana de diciembre se produjeron dos fuertes terremotos con magnitudes superiores a 7. Primero, en la frontera entre Alaska y Yukon, con una magnitud de 7.0, y apenas 2 días después, un terremoto de magnitud 7.6 frente a la costa de Japón. No se trata de una coincidencia, sino de manifestaciones de procesos profundos provocados por la presión de la pluma siberiana sobre la corteza terrestre. El año 2025 trajo consigo toda una serie de récords y anomalías geodinámicas. El devastador terremoto de magnitud 7.7 en Myanmar ocurrió el 28 de marzo. Presentó características sin precedentes, una ruptura supersónica de 475 kilómetros de longitud. A esto le siguió, a finales de julio, un megaterremoto en Kamchatka, de magnitud 8.8, con una serie de réplicas anómalas que tuvo lugar en la zona marginal de la placa euroasiática, bajo la cual la pluma siberiana sigue ganando fuerza. También en una reciente intervención en video de Egon Cholakian se presentó un gráfico basado en datos de fuentes abiertas. Este gráfico muestra el número de terremotos con magnitud superior a 3 según los datos de la fuente abierta en Internet, Volcano Discovery, que agrega información sísmica procedente de diversos sistemas de monitoreo de todo el mundo. Y en este gráfico, el año 2025 destaca claramente por un fuerte aumento del número de terremotos en todo el planeta. Los hechos y las cifras muestran con claridad hasta qué punto la actividad sísmica global se ha incrementado de manera dramática en los últimos años. Allatra advirtió de ello de forma directa y abierta. A medida que se active la pluma, también aumentará la actividad a lo largo de los límites de la placa euroasiática, y los fenómenos más fuertes y más anómalos deberán esperarse en el norte de Japón y en Kamchatka. Exactamente eso fue lo que ocurrió. Basta con observar la actividad sísmica reciente a lo largo de los límites de las placas litosféricas frente a las costas de Kamchatka y Japón para ver las señales del ascenso de la pluma siberiana. Cada vez más ciudadanos de Rusia son conscientes de ello y hablan abiertamente al respecto. Pero reconocer la realidad de la amenaza asociada a la pluma siberiana conduce inevitablemente a pérdidas reputacionales y económicas para quienes controlan los recursos clave del país. Esto destruye la imagen de estabilidad cuidadosamente mantenida sobre la que se sostiene la proyección externa del Estado como socio fiable y destino de inversiones. ¿Quién invertiría dinero en una región que es reconocida oficialmente como un territorio al borde de una catástrofe geológica a gran escala? Si esto se hiciera público, conduciría a la revisión de contratos, al aumento de la presión política y a un mayor nivel de transparencia, con el que claramente no contaban determinadas personas que obtienen sus capitales en Siberia.
Comprendieron que mañana podían perder sus miles de millones y por eso decidieron que hoy es mucho más barato gastar cientos de millones en desacreditar a la organización que plantea abiertamente este problema. Porque en el momento en que la verdad se hace pública, la gente empieza a tomar decisiones. Empieza a pensar en la seguridad de sus familias y de sus hijos. Y eso significa un éxodo masivo de población de las regiones peligrosas. Y eso ya es un golpe directo en la economía interna, en el mercado laboral y en última instancia en los ingresos personales de quienes se encuentran en la cima de la cadena de toma de decisiones. La lógica de quienes están obsesionados con su capital acumulado mediante la extracción de recursos naturales en Siberia es simple: prohibir la verdad incómoda y destruir a quienes la dicen. Para llevar a cabo esta estrategia, quienes querían conservar sus capitales y su poder solo necesitaban ejecutores convenientes, idealmente motivados ideológicamente. ¿Y quién encaja mejor en este papel que un adepto de la ideología de Kunet? Es decir, alguien que transmitía a los nazis sus prototipos de listas extremistas para eliminar a personas indeseables. Alexander Dworkin, venerado discípulo de Johannes Aagaard, quien es, por numerosas conexiones y contextos, un seguidor de los inspiradores ideológicos del nazismo. Es una herramienta perfecta para destruir y eliminar a quienes estorban, a los inconvenientes y los indeseables. La red que Dworkin construyó representa una estructura mafiosa perfectamente diseñada para este tipo de operaciones, un mecanismo de terror y represión. Tiene todo lo necesario para eliminar a quienes representan una amenaza para el poder y el capital, ejecutores fanáticamente leales, educados en el espíritu del odio y de la ideología de la superioridad. Muchos de ellos, literalmente por una ley de atracción, se agrupan en torno a Dworkin, unidos por inclinaciones maníaco-sádicas similares. Cada uno ocupa su lugar. Son su gente en el Ministerio de Justicia, en las fuerzas del orden, en el sistema judicial, en los medios de comunicación y en la comunidad científica. Representantes de esta misma red operan también mucho más allá de las fronteras del país. Todos utilizan un lenguaje uniforme de odio, desean infligir sufrimiento y muestran una intolerancia crónica hacia las libertades democráticas de las personas. Dentro de esta estructura existe también una auténtica arma de terror: las llamadas pericias, basadas en argumentos falsos cuidadosamente elaborados por la mente patológica de Dworkin. Basta con señalar un objetivo y él pone en marcha el mecanismo de su máquina represiva. Activa a pseudoexpertos, adoctrinados con la literatura de Dworkin y con la ideología nazi de sus maestros. Primero se fabrican conclusiones y supuestos, comentarios o dictámenes expertos. Luego viene la ruidosa etiqueta de sectario, el sello Razirs, y listo. Se pone en marcha el proceso de liquidación de una organización, una comunidad religiosa, un político, una persona común o incluso de todo un país. A continuación llegan la prohibición y la condena por extremismo. Y los obedientes seguidores de Razirs en otros países activan, a través de la red de Dworkin, las narrativas necesarias, de modo que la organización que acaba de ser eliminada en Rusia adquiere la misma reputación también fuera de sus fronteras. Por supuesto, todo esto requiere financiación. Para quienes consideran que los billones procedentes de las profundidades siberianas son más importantes que la vida de miles de millones de personas, resulta evidentemente más sencillo y barato gastar cientos de millones en desacreditarnos. El objetivo es uno solo: silenciarnos para que el mundo no escuche la verdad sobre esta amenaza.
Por eso contrataron a toda una jauría de chacales hambrientos que se hacen pasar por luchadores contra las sectas. Es decir, psicópatas, cuya tarea es inundar el espacio informativo de mentiras y tergiversar nuestro trabajo de tal manera que nadie crea en los datos científicos sobre la pluma siberiana. La estructura de Dworkin es desde hace mucho conocida precisamente por dedicarse a esta actividad por dinero, desacredita a personas y organizaciones inocentes, las etiqueta, las demoniza, destruye reputaciones y prepara el terreno para la represión. Además, ya no hablamos solo de Rusia. La máquina de mentiras generadas y activadas por Dworkin hace tiempo que cruzó las fronteras del país y empezó a difundirse también en una serie de estados democráticos. El objetivo de esta campaña es absolutamente evidente. No solo destruir la reputación del movimiento Alatra y de sus voluntarios, sino inducir a la sociedad a rechazar los propios hechos científicos sobre los riesgos ecológicos y geodinámicos sobre los que se advierte. En esencia, aquí nos enfrentamos a una auténtica guerra cognitiva sistemática. Una guerra no por el territorio, sino por sus mentes, por su percepción de la realidad. Una guerra para que ustedes permanezcan en la ignorancia. Su finalidad es hacer que no crean que su vida está en peligro, que no analicen las previsiones y que no se tomen en serio los hechos. El resultado de esta guerra ya es visible. En Rusia se han desatado represiones a gran escala contra científicos y exvoluntarios del movimiento Alatra que respetan la ley. Muchos de ellos hoy se enfrentan a una persecución brutal. Algunos están siendo investigados, otros han sido encarcelados. Muchos, debido al estrés constante y a la presión de los organismos de seguridad, han perdido sus hogares y se han visto obligados a abandonar el país. Y eso sin mencionar la constante presión psicológica por parte de la sociedad. Porque la etiqueta de sectario, al igual que en su día la estrella amarilla para el pueblo judío, conlleva toda una cadena de persecución y deshumanización. El cinismo particular de toda esta situación radica en que la influencia de Razirs, pese a su origen ruso, se ha extendido también al territorio de Ucrania. Allí, por instigación de los agentes de Dworkin, concretamente de la asesina de perros Irina Kremenovska, se iniciaron procesos penales contra participantes del movimiento, basados en dictámenes periciales que ella falsificó conscientemente. Piénsenlo bien. Los voluntarios de Alatra en Ucrania, ciudadanos respetuosos de la ley, muchos de ellos dedicados a la ciencia, la educación y actividades de relevancia social, personas que han consagrado su vida a la protección de la vida humana y al fortalecimiento de la reputación y el buen nombre de su país natal, hoy se enfrentan a la violación de sus derechos fundamentales, a la intimidación y a la destrucción de sus vidas. Estos voluntarios sacrificaron años de su vida, su energía, su salud y sus propios recursos para transmitir a la sociedad información vital. ¿Y qué gratitud recibieron a cambio? Presión, persecución, destinos destrozados y, en última instancia, tiempo perdido para toda la humanidad. Y hoy podemos decirlo tal como es. El tiempo para la desgasificación se perdió porque la verdad fue silenciada de manera deliberada. Pero ahora toda esa jauría de chacales hambrientos, soltada por personas cercanas a Putin, aquellas que se benefician directamente de Siberia, pueden por fin dejar en paz a Alatra y tranquilizarse. Porque como dijo Egon Cholakian en su video, les dejamos la pluma siberiana a ustedes. La dejamos en la conciencia de quienes silenciaron deliberadamente la verdad. Ya hemos perdido ese momento único en el tiempo en el que la desgasificación planificada todavía tenía sentido. Todo lo que hicieron con tanta furia,
reprimir la información científica sobre la pluma, intentar desacreditar a Alatra y etiquetar a sus participantes como una secta, hoy, a la luz del estado real de las cosas, es absolutamente inútil y carente de sentido. Todo esto ya no influye en nada. Continuar por ese camino sería solo un vacío derroche de su dinero y de sus fuerzas. Aparte de la pluma siberiana, a sus ingresos, al menos por ahora, no les amenaza nada. Por lo tanto, pueden seguir llenándose tranquilamente los bolsillos con los recursos minerales de Siberia, mientras su Siberia y su Rusia sigan existiendo. Llevar a cabo una desgasificación a gran escala en 2 años es imposible, y los 4 años necesarios ya no los tenemos. Incluso si hoy se reuniera a los mejores especialistas del mundo, no cambiaría nada. Todo podría haber sido diferente, pero el tiempo se perdió. Y por eso ahora, cuando ya no existe la posibilidad de una desgasificación controlada, lo único que nos queda como humanidad es buscar soluciones en otras direcciones alternativas. Y quizá algunos de ustedes que se sintieron seriamente inquietos por la información que he compartido antes con ustedes, por un momento recobraron el ánimo y pensaron, ¿existen aún otros salvavidas? Pero no saquen conclusiones precipitadas. No quiero ni entristecerlos ni darles falsas esperanzas. Para corregir la aterradora situación en la que nos encontramos, tenemos por delante una tarea aún más compleja y debemos resolverla todos juntos. Ya no es posible trasladar toda la responsabilidad de la búsqueda de soluciones a los voluntarios de Alatra. El problema del que hablo requiere la implicación de toda la comunidad científica mundial. Porque ahora ya no se trata de un plan de respaldo. Se trata de un problema en el que la comunidad científica de Alatra lleva trabajando alrededor de 20 años. 20 años de trabajo titánico. Y aún así, hasta ahora no se ha logrado encontrar una solución plena. En una tarea de tal magnitud, deberían haber estado trabajando desde hace tiempo las mejores mentes del mundo, concentradas en un único objetivo. Y el tiempo para buscar una alternativa no es una ventana de oportunidad, sino los últimos granos de arena del reloj que la propia humanidad ha volteado. Porque no se trata de una amenaza local, es un desafío a la propia continuidad de la vida en la Tierra. Ahora hablo de los nanoplásticos, un asesino invisible que destruye de manera sistemática el frágil equilibrio de la biosfera del planeta, incluido el organismo de cada ser humano en la Tierra. Ya abordé este tema en uno de mis episodios. Y como ya indiqué anteriormente, Alatra se dedica a él desde hace casi 20 años. Y ahora quizá estén confundidos. Hace un momento hablábamos de la amenaza global de la erupción de un enorme reservorio magmático bajo Siberia, capaz de destruir un país entero, un continente y posteriormente toda la vida. Y de repente aparece el tema del plástico. Aunque este tema está directamente relacionado tanto con la pluma siberiana como con el cambio climático, en su mente surgen las asociaciones habituales: vertederos de basura, tortugas enredadas en residuos plásticos, ecoactivistas. Pero ahora no voy a hablar de vasos eco, ni de la separación de residuos. Y este tema está muy lejos de tratar sobre focas con bolsas de plástico en el estómago. Trata de ustedes, de sus crecientes dolores de cabeza, de una fatiga constante e inexplicable y del empeoramiento de las enfermedades autoinmunes. Trata de sus hijos, de su hiperactividad, de un sistema inmunitario debilitado, del retraso en el desarrollo mental y de toda una serie de enfermedades crónicas. Ahora mismo, respiren hondo.
Acaban de inhalar al menos decenas de nanopartículas de plástico que entran en su sangre y posteriormente en las células de su cuerpo. Con cada respiración, estas partículas penetran en el organismo y su cantidad aumenta. Beban agua, incluso de la botella más cara. En el sentido literal, estarán bebiendo un cóctel de polímeros. Cada desayuno, almuerzo y cena representa una dosis de micro y nanoplásticos. Y estas partículas plásticas ni siquiera pueden ser reconocidas por su sistema inmunitario como un enemigo, por lo que no es capaz de proteger al organismo. Partícula a partícula se depositan en sus órganos, se acumulan en el estómago, en los tejidos de los pulmones que las acaban de inhalar. Y lo más aterrador, atraviesan la barrera hematoencefálica y dañan las neuronas de su cerebro. Interfieren en el funcionamiento de las mitocondrias, las pequeñas centrales energéticas de las células de su cuerpo, y se incrustan en el núcleo mismo del código biológico, el ADN, donde provocan alteraciones cuya magnitud aún no somos capaces de evaluar plenamente. Contra esta invasión en su organismo no existe ningún procedimiento de desintoxicación, ninguna limpieza. Las partículas de nanoplásticos prácticamente no se destruyen y casi no se eliminan del cuerpo. Aún así, por ahora puede parecerles algo lejano, pero ahora escúchenme con mucha atención. Los plásticos ya no están solo en ustedes. Las partículas de nanoplásticos ya están también en quienes aún no han dado su primer aliento. Las nanopartículas de plástico atraviesan la barrera placentaria, que debería proteger al feto. Para los nanoplásticos, sin embargo, no es más que otra capa permeable. En este mismo momento, en los vientres de madres que esperan con esperanza el nacimiento de su hijo, se desarrollan embriones ya intoxicados por la herencia de nuestra civilización del plástico. El 7 de diciembre de 2025 tuvo lugar el estreno del documental Nanoplásticos, una amenaza para la vida, creado por el Centro Global de Investigación ALLATRA. Reúne miles de hechos, trabajos de científicos líderes, testimonios reales e investigaciones que, en conjunto, conforman un panorama unificado y profundamente inquietante. El documental revela de manera clara y sistemática aquello de lo que la ciencia mundial apenas empieza a hablar en voz alta. Los nanoplásticos destruyen la biosfera, la salud humana y nuestro futuro mucho más profundamente de lo que cualquiera está dispuesto a admitir. En el documental, el doctor Ragusa de Italia, quien fue el primero en descubrir la presencia de microplásticos en la placenta humana, señaló otro hecho alarmante. Ya están apareciendo generaciones de niños cuyos cuerpos están compuestos tanto de materiales orgánicos como inorgánicos, tales como plásticos. Estos niños han sido denominados Cyborg Baby, es decir, niños cyborg. Son de menor tamaño y, por regla general, tienen cerebros más pequeños que los niños normales. Si reunimos lo que muestran hoy los datos disponibles, se perfila un panorama extremadamente alarmante. Ya no se trata de riesgos aislados ni de problemas de salud locales. Bajo la influencia de los nanoplásticos se están formando tendencias fundamentales que afectan a las propias funciones básicas del ser humano como especie biológica. La primera tendencia es la degradación de las capacidades cognitivas. La segunda es la alteración del sistema reproductivo. ¿Qué significa esto? En cuanto a lo primero, disculpen, pero lo diré directamente, nos estamos volviendo más tontos, a escala global. La disminución de capacidades cognitivas, la incapacidad de concentrarse, el olvido, la inestabilidad emocional. Todo esto es consecuencia de que las nanopartículas de plástico cargadas, que penetran en el cerebro y en las redes neuronales, alteran los delicados procesos electroquímicos en los que se basa nuestra capacidad de pensar.
Las neuronas gastan hasta el 70% de su energía en la transmisión de impulsos nerviosos. Si sus mitocondrias están dañadas, empiezan como mínimo a olvidarse palabras, a pensar más despacio, a sentir una fatiga constante y, lo que es peor, esto puede llegar a derivar en enfermedades neurodegenerativas. Hoy mismo, a partir de numerosos datos, es evidente que estamos observando un apagado progresivo de la propia capacidad de pensamiento complejo, la capacidad de análisis y de creatividad. Es decir, todo aquello que nos convirtió en la especie dominante comienza a desaparecer. Corremos el riesgo de convertirnos en una especie técnicamente avanzada, pero que biológicamente pierde la claridad mental necesaria para resolver los problemas que ella misma ha creado. En cuanto a la segunda función básica del ser humano, la reproductiva, también se convierte en objetivo de los nanoplásticos. La fertilidad no está disminuyendo por casualidad. Las nanopartículas de plástico cargadas pueden interferir físicamente en la función de las células sexuales y penetrar en los embriones. Su entrada en las células sexuales y en los tejidos de los órganos reproductores es un camino directo hacia la infertilidad biológica. Durante décadas, en el ámbito académico predominó la creencia de que los nanoplásticos eran un material pasivo y que el principal peligro de los plásticos estaba relacionado con su composición química. Por ejemplo, con aditivos tóxicos como los eftalatos o el bisfenol A. Se asumía que los plásticos estaban presentes en el organismo únicamente de forma mecánica y que no eran capaces de intervenir activamente en los procesos biológicos. Sin embargo, las investigaciones y los experimentos de laboratorio de los últimos años han demostrado un mecanismo de acción fundamentalmente distinto. Los nanoplásticos resultaron estar lejos de ser inertes. Su propiedad clave es la capacidad de acumular carga electrostática en su superficie. Precisamente esto es lo que los convierte en un agente destructivo activo. Una vez que estas partículas penetran en el organismo, comienzan a interactuar con las células y las estructuras moleculares no como granos de arena inertes, sino como objetos energéticamente activos. Interfieren en la señalización intercelular, alteran los procesos electroquímicos y distorsionan la función de las membranas y de las estructuras proteicas. En otras palabras, interfieren en el propio lenguaje mediante el cual el organismo se comunica consigo mismo. Es importante subrayarlo. Para el grupo científico de ALLATRA, esto no fue un descubrimiento sorprendente de los últimos años. Ya hace aproximadamente 20 años sabían que los micro y nanoplásticos no son inertes. Además, ya entonces estaba claro que el principal peligro de los nanoplásticos reside precisamente en su capacidad de mantener una carga electrostática a largo plazo. Esta carga permite que las partículas de nanoplásticos interfieran en los procesos eléctricos fundamentales de los organismos vivos. Y precisamente los impulsos eléctricos son la base del funcionamiento de las células, las neuronas, los músculos, el corazón y el sistema nervioso. Al alterarlos, los nanoplásticos afectan a los propios cimientos, al mecanismo mismo de la vida. En el organismo, los nanoplásticos empiezan a comportarse por su naturaleza como un electreto, un material capaz de mantener una carga electrostática durante un periodo extremadamente largo. En esencia, se trata de un análogo electrostático de un imán, pero incrustado directamente en los tejidos vivos. Y este imán deforma constantemente las señales normales, interfiere en la comunicación entre las células y rompe los procesos biológicos naturales. En pocas palabras, la biosfera y nosotros junto con nuestros hijos ya estamos contaminados por micro y nanoplásticos. Las partículas de plástico se encuentran en el aire, en el agua, en los alimentos y en el cuerpo humano, independientemente de la región en la que viva una persona. Los micro y nanoplásticos tienen un efecto destructivo sobre la salud humana y conducen a
La inflamación, el daño del ADN y mutaciones, las alteraciones del sistema hormonal, el envejecimiento celular acelerado, el deterioro de las funciones cognitivas, los trastornos de la función eréctil, infertilidad y el aumento de las enfermedades oncológicas. Los micro y nanoplásticos afectan a los niños desde el periodo prenatal y continúan después del nacimiento. Los micro y nanoplásticos también influyen en el clima. Las partículas de plástico contribuyen al calentamiento acelerado de los océanos, provocando anomalías en la atmósfera y alteran el ciclo hidrológico. Nos encontramos, por tanto, ante un problema global que amenaza simultáneamente la salud humana, la biodiversidad y la estabilidad climática del planeta. Y sin embargo, la humanidad aún no dispone ni de métodos eficaces para limpiar el medio ambiente de micro y nanoplásticos, ni de formas de detener su penetración en los organismos de los seres vivos. Por ahora, apenas estamos empezando a comprender la magnitud de esta catástrofe. Tal vez se pregunten, si el grupo científico de Allatra lleva más de una década estudiando el impacto de los nanoplásticos en el organismo humano y en toda la biosfera, ¿por qué todavía no existe una solución lista? La respuesta es absolutamente honesta y sin ilusiones, porque se trata de una de las tareas más complejas de la ciencia moderna. Una tarea que requiere un enfoque interdisciplinario, recursos colosales y la participación de las mejores mentes del mundo, físicos, biólogos, médicos, ingenieros, especialistas en mecánica de materiales y neurociencia. Y quizá, si en la última década la labor del grupo científico de Allatra no hubiera sido desacreditada de forma sistemática, si la red de Dworkin no hubiera generado un flujo interminable de acoso informativo ni bloqueado cualquier intento de transmitir datos científicos, hoy la situación podría ser distinta. Y quizás ya en este momento los principales científicos del mundo estarían trabajando en una solución concreta a la amenaza de los nanoplásticos. Los científicos de Allatra hicieron lo que nadie había hecho antes. No solo impulsaron la investigación científica en este ámbito, sino que señalaron la fuente de la amenaza y, lo más importante, fueron los primeros en señalar la dirección en la que realmente es posible buscar una solución. Si la fuente de la nocividad es el comportamiento tipo electreto de los nanoplásticos, esto significa que la raíz del problema reside en su carga electrostática. Y de ello se desprende lo siguiente. La tarea clave es privar a los nanoplásticos de la capacidad de acumular y mantener una carga electrostática, es decir, volverlos realmente inertes. A nivel de formulación, esto suena casi sencillo. Pero en la práctica, se trata de una de las tareas más complejas a las que jamás se ha enfrentado la humanidad. Porque no hablamos de un material nuevo ni de tecnologías futuras. Hablamos de los nanoplásticos que ya están en todas partes. En el aire que respiramos, en el agua que bebemos, en el suelo del que crecen nuestros alimentos, en nuestros cuerpos, tejidos y órganos, e incluso en los organismos de niños que aún no han nacido. Y es precisamente aquí donde surge una pregunta muy simple, casi ingenua. ¿Cómo queremos cambiar concretamente las propiedades de algo que ya está en todas partes y en todo? Esto no es una tarea de ingeniería, no es una idea para una startup, no es una iniciativa verde que pueda empaquetarse de forma elegante en una presentación. Es un desafío de un orden completamente distinto. Y precisamente por eso, hoy el debate sobre los nanoplásticos ya no es un debate sobre ecología. No se trata de confort ni de calidad de vida. Está en juego la propia continuidad de la vida como tal. Si hablamos del enorme aporte que los científicos de Allatra han realizado a la investigación del cambio climático y del problema de la contaminación de la biosfera por nanoplásticos, no solo identificaron en qué consiste el principal peligro de las nanopartículas de plástico,
sino que tampoco dejaron de lado la cuestión de la posibilidad de limpiar la biosfera de los plásticos. En su momento se propuso un método para reducir la concentración de micro y nanoplásticos y ganar para la humanidad una enorme cantidad de tiempo. Me refiero ahora a la implementación masiva del sistema GAA, es decir, de los generadores atmosféricos de agua en todo el mundo. La aplicación de esta tecnología a escala global aceleraría la evaporación del agua de los océanos, lo que a su vez contribuiría a la limpieza tanto de las aguas como de la atmósfera de micro y nanoplásticos, gracias a la intensificación del ciclo del agua en la atmósfera y al aumento de la tasa de evaporación, al enfriamiento del agua oceánica y, en consecuencia, también al enfriamiento de las placas litosféricas situadas debajo. Además, tendría un impacto directo en la situación climática del planeta. Históricamente, el océano ha sido un regulador clave de la temperatura de la Tierra. Absorbía el exceso de calor, redistribuía la energía y equilibraba los extremos. Precisamente la capacidad del océano para disipar el calor sobrante permitió que el planeta siguiera siendo habitable. Sin embargo, hoy esta función está gravemente alterada. Los micro y nanoplásticos que han saturado el océano destruyen su capacidad de desempeñar este papel refrigerante. Las partículas de plástico modifican las propiedades del agua, alteran los procesos de intercambio de calor y deforman los mecanismos naturales de enfriamiento del planeta. Esto significa que el sistema climático de la Tierra está perdiendo uno de sus principales elementos estabilizadores. Y aquí es vital conectar todo lo que he expuesto hasta ahora, porque la amenaza de la erupción de la pluma magmática siberiana, los rápidos cambios climáticos y la contaminación catastrófica del océano por nanoplásticos no son tres problemas separados, sino un único proceso interconectado. La causa del calentamiento primario del océano es el ascenso del magma, que actúa con especial intensidad sobre la corteza oceánica, mucho más delgada y vulnerable en comparación con la corteza continental. El magma asciende como resultado del aporte de energía excedente procedente del espacio hacia el núcleo de la Tierra. A medida que los residuos plásticos se van descomponiendo progresivamente en micro y nanopartículas, disminuye la conductividad térmica del agua marina, lo que dificulta la disipación del exceso de calor desde el interior del planeta a través del océano. Esto conduce a la acumulación de energía excedente en el interior de la Tierra, al aumento del número de terremotos de foco profundo, a la rápida formación de nuevos centros magmáticos y a la activación de los antiguos, algo que ya estamos observando hoy. Estos procesos, a su vez, agravan aún más la inestabilidad del planeta y aceleran el calentamiento del océano. Se forma así un peligroso ciclo cerrado. La actividad geodinámica calienta el océano. El calentamiento del océano acelera la degradación de los plásticos. El aumento de la concentración de microplásticos reduce la conductividad térmica del agua. La disipación del calor desde el interior de la Tierra se ve alterada. Se intensifican la actividad geodinámica y la frecuencia de los terremotos. El océano se calienta aún más, lo que acelera todavía más la descomposición de los plásticos en micro y nanopartículas. Es precisamente este círculo vicioso el que hoy conduce a un aumento brusco de la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos. Inundaciones devastadoras, huracanes, ciclones tropicales y anomalías térmicas. Con toda probabilidad, ya ven estas imágenes con una regularidad alarmante en los informativos. Y si a todo esto le añadimos además la bomba magmática bajo Siberia, surge una pregunta sencilla. ¿No parecen, en este contexto, absolutamente absurdas todas las persecuciones anticulto, las disputas políticas, los juegos geopolíticos y el reparto de influencias con los que una parte de la humanidad está obsesionada, cegada por la sed de poder y la acumulación de capital? Es triste que hayamos desperdiciado otra oportunidad de ganar tiempo. El método de los GAA, los generadores atmosféricos de agua, podría haberse convertido en una herramienta para mitigar varias amenazas a la vez.
Podríamos haber limpiado el océano. Podríamos haber limpiado parcialmente la atmósfera. Podríamos haber ralentizado los procesos destructivos. Pero esto no ocurrió. En su lugar, llegó otro aullido de los enloquecidos perros anticulto, que con espuma en la boca calificaban a Alatra de secta. Nuestras ideas de pseudociencia, conspiraciones y falsificaciones, y a los voluntarios de Alatra que intentaban transmitir la verdad a la sociedad de alarmistas. Los miembros de la red anticulto hicieron todo lo posible para que tampoco esta propuesta nuestra fuera escuchada. Decían, es pseudociencia. Bien, entonces tengo una pregunta sencilla. ¿Acaso inventamos la sismología? ¿Inventamos el calentamiento de Siberia y del océano? ¿Inventamos el aumento de la actividad sísmica, el deshielo del permafrost, el clima anómalo y los récords de temperatura? Una enorme cantidad de personas repitió sus afirmaciones de forma ciega o incluso consciente, sin molestarse en ningún análisis, comprensión o al menos en una pregunta básica. ¿Qué es realmente Alatra y de qué habla? Y ahora todo ha encajado en su sitio. Hoy la gente ve por sí misma lo que está ocurriendo. Kamchatka, Japón, los procesos climáticos y geodinámicos en Siberia, el deshielo del permafrost, la destrucción y el aumento de la actividad sísmica. Ahora todos empiezan a comprender que teníamos razón. En conversaciones privadas, en la correspondencia, incluso allí donde todo esto está oficialmente prohibido, se escucha lo mismo. Cholakian tenía razón. Alatra tenía razón. Al mundo entero le ha quedado claro qué es realmente Alatra, cuán precisas fueron nuestras previsiones y con qué nivel de detalle y coherencia se describieron las características de los procesos que hoy se están desarrollando en la realidad. Durante las décadas de existencia de los modelos climáticos, solo uno mostró la coincidencia más precisa con lo que realmente está ocurriendo: el modelo de Alatra. Los creadores de los demás modelos climáticos ya se han visto obligados a admitir que sus cálculos no funcionan, que sus pronósticos están obsoletos y que no son capaces de explicar la realidad. Por eso, la pregunta de ¿quién es aquí la pseudociencia? Ya no es retórica. La respuesta la da el propio planeta, y esa es la confirmación más aterradora posible. La concentración de micro y nanoplásticos en el océano y en la atmósfera ha alcanzado un punto de no retorno. Ese umbral a partir del cual una tecnología que durante muchos años se propuso como medio de salvación, hoy funcionaría como un acelerador de la catástrofe. Si ahora se pusiera en marcha la evaporación masiva del agua mediante los GAA, el funcionamiento de estos generadores conduciría a una transferencia aún más intensa de partículas de micro y nanoplásticos desde el océano hacia la atmósfera. Y en lugar de limpiar el planeta, lograríamos el efecto contrario. La Tierra se convertiría en una especie de cámara herméticamente cerrada, sobresaturada de partículas plásticas cargadas, y por lo tanto, se calentaría aún más rápido. Además, esto provocaría un salto brusco y exponencial en la concentración de nanoplásticos en el aire que respiramos cada segundo. Las consecuencias serían inevitables: un daño acelerado a la salud humana, Una afectación masiva de los sistemas respiratorio, nervioso y reproductivo. y una rápida aproximación al punto tras el cual ya no será posible hablar del futuro de la humanidad como especie biológica. Aquello que antes podía haber sido una salvación, hoy se convertiría en un detonador. Y esto es una consecuencia directa de que el tiempo fue desperdiciado. Así pues, se puede constatar, no estamos simplemente observando una tendencia alarmante, sino una regularidad trágica que ya se ha manifestado 2 veces ante nuestros propios ojos.
Contamos con dos ejemplos claros y dolorosamente evidentes de cómo tecnologías operativas y eficaces que no se aplicaron a tiempo pasaron de ser instrumentos de salvación a convertirse en todo lo contrario. Se trata de los generadores atmosféricos de agua, GAA, y de la desgasificación planificada de la pluma magmática siberiana. Dos soluciones, dos oportunidades. En dos ocasiones la humanidad pudo retrasar lo inevitable, y en dos ocasiones esas oportunidades se perdieron. No fuimos escuchados. Y ahora existe una tercera oportunidad. Aquella que parecería que, tras dos posibilidades desperdiciadas, ya ni siquiera debería existir. La oportunidad de resolver el problema relacionado con los nanoplásticos, un asesino que actúa de manera silenciosa, imperceptible, pero inexorable. En esta cuestión, Alatra ya ha cumplido una de las tareas clave de toda la investigación científica. Hemos identificado la causa. Sí, la solución definitiva aún no ha sido encontrada, pero la causa primaria ha sido determinada. Y esto ha ahorrado a la comunidad científica mundial décadas de trabajo y enormes recursos. La solución fundamental de este problema debe consistir en privar a las partículas de nanoplásticos de la capacidad de acumular y mantener una carga electrostática. Dicho de forma sencilla, hacerlas seguras. Convertir un agente peligroso en polvo inerte. Si esto se lograra, se activarían los mecanismos naturales de autorregeneración. Si conseguimos privar a los micro y nanoplásticos de su carga electrostática, no solo eliminaríamos su efecto destructivo sobre la salud humana, sino que al mismo tiempo ayudaríamos a eliminar el exceso de energía de la biosfera. Una energía que, de otro modo, se acumularía, profundizaría la crisis geodinámica e intensificaría los desastres naturales. El intercambio de calor en la atmósfera y en los océanos comenzaría a normalizarse. El exceso de calor del interior de la Tierra podría volver a disiparse hacia el espacio. El océano y la atmósfera empezarían a regresar a un estado de equilibrio. Y entonces existiría la posibilidad de que la pluma siberiana, enfriada de forma natural, gracias a la restauración del equilibrio térmico, no llegue a estallar. Sin embargo, esto solo sería posible con la condición de que, en el territorio bajo el cual se encuentra la pluma siberiana, se restableciera el funcionamiento del equipo experimental de los científicos de Alatra, que operó sin interrupciones durante 10 años y demostró su eficacia. Pero este plan ya suena hoy más a ciencia ficción que a una posibilidad realmente realizable. Porque la red anticulto encabezada por Dworkin, que protege a quienes, evidentemente, alimentan sus voraces fauces de chacales, hizo todo lo posible para que Alatra no pudiera obtener datos del territorio bajo el cual se encuentra la pluma magmática. Datos tan necesarios para abordar todas las amenazas mencionadas. Y en la actualidad, la estigmatización de la organización como extremista, que es la firma característica de Alexander Dworkin y de sus Razirs, hace que esta variante de desarrollo de los acontecimientos sea imposible. Nos hemos encontrado en una situación que no puede calificarse de otra manera que como un callejón sin salida. Es el punto extremo de una catástrofe que no hemos creado nosotros, sino aquellos que permitieron que los anticultistas engañaran no solo al público, sino también a las personas responsables de tomar decisiones globales a nivel estatal. Para ellos fue más fácil destruir a Alatra que perder capital. Pero díganme, ¿para qué les servirá ese dinero si mañana los plásticos les destruirán el cerebro? Si dejan de reconocer a sus hijos y a sus nietos, ¿para quién acumulan todas esas riquezas si no tendrán a quién heredárselas debido a la imposibilidad de continuar de algún modo su linaje? El tiempo para implementar los GAA ya se perdió. El tiempo para la desgasificación planificada de la pluma siberiana también se perdió.
Y hoy, la única vía razonable que aún le queda a la humanidad es la búsqueda de una solución para neutralizar los micro y nanoplásticos. Pero esta búsqueda no debe comenzar dentro de un año, sino de inmediato. La verdadera dificultad es la siguiente. Mientras que en el caso de la pluma siberiana teníamos un plan claro, existía una hoja de ruta y una estrategia real para resolver el problema que solo necesitaba luz verde y arranque, aquí nos enfrentamos a una amenaza para la cual todavía no existe una solución lista. Y es necesario reconocerlo. Hoy en el mundo no existe una tecnología capaz de neutralizar los nanoplásticos y privarlos de su comportamiento tipo electreto. No existe ningún dispositivo que pueda impedirles penetrar en la sangre, en el cerebro y en el útero materno. No existe un método que pueda sacar a la humanidad de esta trampa. Pero es de importancia crítica encontrarlo. Es necesario privar a las nanopartículas de plástico de la capacidad de acumular y mantener una carga electrostática. Ese es el fundamento, ese es el punto de partida, esa es la línea de referencia sobre la que debe basarse el trabajo de la comunidad científica mundial, porque todo lo demás es luchar contra las consecuencias. Aquí se trata de luchar contra la causa. ALLATRA ha identificado la causa principal de la catástrofe asociada a los nanoplásticos. Es comprensible, es lógica. Es verificable mediante investigación experimental. Para que la comunidad científica empiece realmente a buscar una solución, solo se necesita una cosa, un vector unificado orientado a privar a los nanoplásticos de la capacidad de mantener una carga electrostática. Hoy en día no existe en el mundo un número suficiente de laboratorios plenamente equipados para la investigación de nanoplásticos. A menudo, el propio equipamiento está fuera del alcance de los centros de investigación individuales. El precio de un microscopio Raman capaz de detectar las nanopartículas de plástico más pequeñas puede alcanzar hasta $500,000. Y eso es solo un único instrumento. Y ahora imaginen cuánto equipamiento de este tipo sería necesario para investigar los nanoplásticos en toda la biosfera. Además, se necesitan equipos de rayos X, sistemas de dosificación, magnetómetros, sistemas para trabajar con campos electromagnéticos. Se requieren laboratorios en los que sea posible realizar experimentos con materiales radiactivos. ¿De dónde sacar todo esto? Todo esto ya existe. El equipamiento existe. La infraestructura existe en todo el mundo. También existen los especialistas y las personas capaces de pensar con claridad y de manera analítica. Pero son necesarias unas condiciones, un centro único de pensamiento, coordinación y un intercambio de datos para la búsqueda conjunta de una solución a una tarea claramente definida. La cantidad de experimentos que será necesario realizar para encontrar una solución es enorme. Porque por primera vez en la historia nos enfrentamos a una tarea que exige cambiar las propiedades de una sustancia en toda la biosfera del planeta. No de forma local, solo en el organismo humano, ni siquiera únicamente en el océano o en el aire, sino en todas partes, en toda la biosfera. Esto, por supuesto, exige de la comunidad mundial, incluidos los estados y las personas responsables de su gestión, cooperación y colaboración abiertas, basadas exclusivamente en un intercambio transparente de datos. Para crear las condiciones necesarias para el trabajo de la comunidad científica, se requieren subvenciones y financiación. Pero ¿cómo sacar este proceso del punto muerto? En este momento se necesita una sola cosa: crear las condiciones para que científicos de todo el mundo puedan trabajar juntos en la búsqueda de una solución. Esa experiencia ya existe.
El proceso de descifrado del ADN humano, conocido como el Proyecto Genoma Humano, fue una de las iniciativas científicas más ambiciosas de la historia y se completó con éxito gracias a una cooperación internacional sin precedentes. El Proyecto Genoma Humano se llevó a cabo como un proyecto abierto y público que unió a miles de investigadores de todo el mundo. Fue una decisión consciente, cuyo objetivo era evitar que la información genética se convirtiera en propiedad privada. En el proyecto participaron más de 20 universidades y centros de investigación de 6 países, que formaron el Consorcio Internacional para la Secuenciación del Genoma Humano. Un elemento clave que garantizó el éxito y la apertura del proyecto fue la adopción de los llamados Principios de las Bermudas en 1996, que exigían que todos los datos de secuencias de ADN obtenidos en el marco del proyecto se publicaran de inmediato, en un plazo de 24 horas, en bases de datos de acceso libre. Así que, si la humanidad ya tiene experiencia en la cooperación internacional de científicos en torno a un objetivo común, ¿por qué no podemos volver a aplicarla en la situación de los nanoplásticos? Para ello, solo se necesitan una base de datos unificada, acceso abierto a las investigaciones, subvenciones, financiación, laboratorios, equipamiento y, sobre todo, voluntad política. Sí, quizás habría que renunciar a algunos nuevos proyectos de investigación, incluido el desarrollo de nuevas armas. Pero, ¿qué sentido tiene librar guerras si la humanidad está condenada a la extinción? No tenemos tiempo para dudar. No podemos permitirnos esperar a que desaparezcan las capacidades cognitivas, a que nuestro intelecto se degrade hasta el nivel del reflejo de comer y sobrevivir. De lo contrario, los escenarios de apocalipsis zombie con los que nos asustaba Hollywood dejarán de ser ficción. El único motor real de la búsqueda de soluciones son las personas. Así que ha llegado el momento de madurar, el momento de dejar de esperar que alguien venga y lo resuelva todo. Cuando estás enfermo, el médico solo lo sabe porque acudes a él y exiges tratamiento. Hoy estamos enfermos todos, y si no exigimos la solución, ¿cómo pretendemos curarnos? Aunque como civilización hemos agotado nuestro margen de error, les diré lo más importante. Todavía es posible cambiarlo todo y dar una oportunidad al futuro. Para ello, solo se necesita una cosa: que la humanidad, por fin, se convierta en humanidad. Debemos hacer posible que científicos de diferentes países trabajen juntos para encontrar una manera de privar a las nanopartículas de plástico de su comportamiento tipo electreto y crear las condiciones necesarias para su trabajo. Sí, esto requerirá una financiación enorme. Sí, implicará a miles de científicos y a cientos de laboratorios. Pero seamos honestos. ¿Cuál es la alternativa? ¿Un nuevo planeta? ¿Una nave para el reasentamiento? ¿Pasajes a Marte? Ninguno de nosotros tiene un segundo corazón ni un segundo cerebro. No tenemos una segunda biosfera. No tenemos una segunda Tierra. Solo nos tenemos a nosotros. Y solo lo que hagamos ahora. Si tenemos la voluntad suficiente, si tenemos la inteligencia suficiente, si tenemos el valor de reconocer nuestros errores, aún podemos cambiar esta historia. Si no, escribiremos nosotros mismos la última página de la historia de la especie humana, y esa página comenzará con las palabras: lo sabían, fueron advertidos y no hicieron nada. Mientras aún seamos capaces de pensar, mientras nuestro cerebro aún no haya sido destruido por el plástico, mientras seamos capaces de hablar, comprender y actuar, estamos obligados a luchar por nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos.
y a aprovechar esta oportunidad.